Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a empezar el culto cantando el número 436. Bendiciones, ¿cuántas tienes? Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido llegar a tu presencia. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos cantarte, alabarte. Queremos engrandecer tu nombre, Señor, y queremos que tú recibes la alabanza y queremos que tú seas el invitado principal y que te sientes en casa con nosotros en este tiempo. Bendícenos en este culto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 316. 316 con voz benigna. Hoy
viéndonos también por internet, todos bienvenidos a la casa de Dios. Si quieren sus Biblias, vamos a leer a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a ver los versículos 1 al 3. Romanos 10, 1 al 3. La palabra de Dios nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Repito en favor del pueblo, el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a orar otra vez para empezar la predicación. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este testimonio de Pablo, de sus deseos para su pueblo. Pido, Padre, que nosotros también podemos tener el mismo sentir y que este pueblo pueda escuchar el Evangelio. Y te damos gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí interesante que el versículo 1 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Realmente Pablo tenía un amor y una preocupación por su pueblo. Y cuando pensamos de eso, nosotros también debemos tener un mismo amor y preocupación por este pueblo en el cual vivimos, ¿verdad? ¿Cuál era el anhelo de él? Pues quería que alcanzaran salvación. Y pensándolo, debemos tener el mismo deseo que este pueblo del Quinchi y alrededor puedan alcanzar salvación también. Si miramos el versículo 2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando pienso del pueblo en el cual nosotros vivimos, es lo mismo. Tienen celo de Dios. Hasta pueden ser que llegan a ser fanáticos de Dios, pero no es conforme a la ciencia. Aquí la palabra ciencia es conocimiento, la verdad. El punto es, si en la ciencia tú buscas la verdad, pero el problema es que estos pueblos de Israel y el pueblo en el cual nosotros vivimos no tienen ciencia, no pueden llegar a la verdad. ¿Cuál es el problema? Pues Pablo identifica el problema de Israel. Aquí en el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El punto es, están tratando a través de sus obras establecer su justicia. Quieren llegar a salvarse a través de sus propias obras. Así era con Israel. Y realmente, si lo miramos bien, este pueblo en el cual nosotros vivimos es lo mismo. Casi todos están buscando de establecer su propia justicia. Pues debemos parar y entender más plenamente qué significa buscar su propia justicia. Pues si miramos aquí en Romanos capítulo 9, en los versículos 31 y 32, vemos el contexto de lo que Pablo dice aquí en el capítulo 10. Aquí dice en Romanos 9,
empezando en el versículo 31, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El punto aquí es, significa aquí la frase, buscando su propia justicia, es decir, era a través de guardar la ley, buenas obras. Y por eso tropezaron sobre Cristo, la piedra. Y el problema es que no lo buscaron por fe, sino por sus propios esfuerzos. Y realmente vemos lo mismo hoy en día, aquí, en el pueblo en el cual nosotros vivimos. Así, el problema es que todo el mundo no entiende que un muerto no puede hacer nada. Sí, si vamos al sepulcro y sacamos el cadáver, ¿se mueve? ¿Hace algo? No puede hacer nada. Y si miramos a Efesios capítulo 2, y miramos los versículos 1 al 5, aquí nos dice que antes de estar vivos en Cristo, estábamos muertos. Efesios capítulo 2, aquí nos dice, empezando en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, muertos. ¿Muertos de qué? Delitos y pecados. Pero aquí dice que estábamos muertos. Y el punto es, un muerto espiritualmente no puede hacer nada. Bueno, cero movimiento. Si seguimos leyendo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El punto aquí, y dice dos veces, muertos en nuestros pecados. Pero aquí acabamos de leer que estamos con movimiento. ¿Qué está hablando? ¿Estamos muertos o estamos vivos? Pues hay una confusión aquí. Realmente hay dos tipos de gente que están andando en este mundo. El primero son los vivos y el otro son los vivos muertos. ¿Qué significa eso? Pues que son vivos físicamente y también vivos espiritualmente. Esos son los que son salvos por Cristo. Vivo físicamente y también son vivos espiritualmente. Pero el otro tipo de gente que está refiriéndose aquí son los vivos muertos. Es decir, que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y el punto es, pueden andar en este mundo físico viviendo la vida física, pero en el mundo espiritual están muertos. Es decir, cero movimiento. No pueden hacer nada. Un muerto no puede hacer nada para salvarse. Pues,
Así que un muerto espiritual solo puede obrar las obras de Dios si están vivos espiritualmente. Déjeme repetir eso. Un muerto espiritualmente, es decir, esta gente que están viviendo la vida física, pero están muertos espiritualmente, ellos únicamente pueden hacer las obras de Dios si están vivos espiritualmente. Podemos ver eso en Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Cristo hablando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí donde queremos mirar, donde dice que tienes que pasar de muerte a vida. Cuando uno está muerto, cero movimiento, no puedes hacer nada. Pero cuando ya tienes vida, naces, tienes vida. Antes de nacer, pues, muchos dicen que no hay vida, pero sabemos que al ser concebido hay vida. Pero antes de eso, cero movimiento. No hay nada ahí. Y el punto es, un muerto no puede hacer nada. Así que un muerto espiritualmente no puede obrar obras para Dios. Tiene que creer en Cristo primero. Tiene que dejar que Cristo te salve primero. Y luego uno puede obrar las obras de Dios. El problema es que esta gente que están vivos físicamente pero muertos espiritualmente, piensan que pueden hacer las obras de Dios. No pueden. Están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Realmente hay 6 razones por el cual un muerto espiritual no puede hacer nada para salvarse. Vamos a verlo más detalladamente. Número 1, nacimos en pecado. Si vamos a Romanos 5, 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el punto aquí es, antes de que nacimos, el primer hombre pecó. Y el pecado se ha traspasado generación tras generación hasta llegar a cada uno de nosotros. Y el punto es, todos pecamos, nacimos en pecado y hacemos pecado. Por eso un muerto espiritualmente no puede hacer nada para salvarse, para obtener vida. Un muerto sepultado no se ve que se resucita en sí mismo de vez en cuando. ¿Ves a la gente caminando como zombies? No hay nada de eso. Si vamos a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 y miramos los versículos 9 al 12. Aquí dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que, siguiendo hasta el 12, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El punto aquí es, estamos bajo el pecado. Y porque estamos bajo el pecado, estamos muertos.
no se puede salvarse a sí mismo si uno está muerto y bajo el pecado. ¿Un ladrón se puede hacerse santo? No, nunca. Sí mismo no se puede. Una vez que roba, siempre se conoce como ladrón. ¿Y si se arrepiente de corazón? Pues esa es otra cosa. Eso es si Dios le salva a uno. Si uno se arrepiente de corazón, se está arrepintiendo de lo que ha hecho y está dejando que Dios le salva. Pero el problema aquí es, un muerto espiritualmente está bajo el pecado y no puede salvarse a sí mismo. Vamos a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El punto es, todos pecan. Por eso, un muerto espiritualmente que está bajo el pecado no puede hacer nada para salvarse. ¿Por qué? Porque ya pecó. Está muerto. Necesitas vida para hacer algo. Y solo eso viene de Cristo, no de sí mismo. Vamos a la segunda razón por la cual un muerto espiritualmente hablando no se puede salvar. Estamos bajo la maldición del pecado. Romanos 3:19. Dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. El punto aquí es, estamos bajo la maldición de la ley. No de la ley, del pecado. Estamos bajo la ley y por pecar estamos bajo la maldición del pecado. La ley es perfecta, viene de Dios y es buena, pero el problema es no podemos hacer nada porque estamos muertos espiritualmente y un muerto que está bajo el pecado no puede hacer buenas obras. No cuentan. Lo único que cuenta es la obra de Cristo. Si vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, y miramos el versículo 18. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, queremos el versículo 18. Aquí Cristo hablando dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el punto aquí es, ya está condenado. ¿Por qué? No ha creído en el Hijo. ¿Qué más? Si vamos al versículo 36 aquí de Juan capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Así que un muerto espiritual está bajo la condenación, la ira de Dios. Alguien así que está preso puede obrar. No, los presos están ahí bien protegidos de todos de afuera, ¿verdad? No pueden salir, no tienen acciones, por eso se llama preso. Así que de la misma manera un muerto espiritual no puede hacer nada para salvarse. Vamos a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues
escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que aquí vemos que los muertos espiritualmente están bajo la maldición de la ley. Si tú vas a salvarte por medio de las buenas obras, las obras de la ley, tú tienes que guardarlo todo perfectamente. No puedes fallar ni una vez. Y ahí es la maldición. Todo o nada. Todo o nada. No es a medias. No te puedes salvar por 99% siendo perfecto y guardando la ley y todas las obras. El punto es, el 1%, la mentira podemos decir, o el robo, te mata. Así que un muerto espiritualmente hablando está bajo la maldición y no puede obrar, no puede hacer nada para salvarse. Vamos a la tercera razón. La tercera razón es que somos hijos de Satanás, del diablo. Cuando estamos espiritualmente muertos, somos del diablo, no somos del Señor. Si vamos a Juan capítulo 8 y miramos el versículo 44, Juan 8, 44, Cristo hablando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El punto aquí es, un muerto espiritualmente no entiende que está controlado por Satanás, pertenece a Satanás, es hijo del diablo. Esto es algo difícil de entender. Y un hijo del diablo no puede salvarse. No puede cambiar su lealtad. No puede hacer nada para cambiar su relación con Dios, porque no hay relación. Se relaciona con Satanás. Vamos a 1 de Juan 3, 1 de Juan capítulo 3, y miramos los versículos 8 al 10. 1 de Juan 3, los versículos 8 al 10 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que aquí vemos una descripción de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios están vivos, andan en justicia, porque Dios le ha dado eso. Los espiritualmente muertos, que son los hijos del diablo, pues pecaron como el diablo pecó y están muertos, sin relación, no son de Dios. Así que esta tercera razón es, no pueden salvarse porque son del diablo. Vamos a 1 de Juan 5.
Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 19. Aquí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante aquí. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, está en el pecado, está controlado por Satanás. No están controlados por Dios. Si estuvieran controlados por Dios, tienen vida y realmente pueden obrar las obras de justicia. Pero los muertos espirituales, como son muertos, no pueden hacer nada bueno. No tienen relación con Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son del diablo. Vamos con la cuarta razón. Que un muerto espiritualmente hablando no se puede salvar. Pues están bajo la cautividad del pecado y de Satanás. No nada más son de Satanás, están cautivos, controlados. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Aquí Cristo dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El punto es aquí, si pecas, eres esclavo, eres cautivo, preso. No tienes libertad para hacer nada bueno. Eres controlado por el pecado. Eres esclavo del pecado. Si vamos a Efesios 2:3. Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Aquí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El punto aquí es, somos controlados por las pasiones de esta carne. Y las pasiones son pecaminosas, no son de hacer lo bueno, sino lo malo. El punto aquí es, el que hace pecado, pues es esclavo del pecado. Y aquí nos describe que somos, pues, esclavos de la carne, de las pasiones pecaminosas. Si vamos a Santiago 2:10, Santiago 2:10. Aquí en Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El punto aquí es, somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos guardar toda la ley. Porque si fallamos en un punto, es como si ya hicimos todos los pecados. Haga la lista de todos los pecados. Es como si pecamos en cada uno de esos. Así que un muerto espiritualmente hablando no puede hacer nada para salvarse. Está muerto. Está cautivo, esclavo del pecado y de Satanás. Vamos a la quinta razón que un espiritualmente muerto no puede salvarse. Está corrompido. Si miramos a los cuerpos físicos que están muertos, ¿qué sucede en esos cuerpos?
la corrupción, ¿verdad? Empiezan a apestarse. Lo quitan y lo llevan a donde pueden limpiarlos por un tiempo. Pero ya la corrupción ha entrado y está destruyendo todo eso. De la misma manera, espiritualmente hablando, estamos corrompidos. Y por eso no podemos hacer nada para salvarnos. Si vamos a Efesios capítulo 4, y miramos el versículo 18. Efesios 4, 18. Aquí nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí podemos ver que ¿qué parte de nosotros está corrompido? El entendimiento. Es entenebrecido, es decir, está en oscuridad, no puede ver la luz, no puede ver la verdad. ¿Por qué? Porque el entendimiento está completamente corrompido. Si vamos a 1 Corintios 2, 14, podemos añadir a esto. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Aquí nos dice, pero el hombre natural, es decir, que no está muerto espiritualmente. Aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Si las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y uno está muerto espiritualmente, ¿puedes discernir las cosas de Dios? No. El problema es que estamos corrompidos. No podemos entender las cosas de Dios. Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo estoy de acuerdo. Yo miro atrás de cosas que yo hice antes de conocer a Cristo. Yo estaba muerto espiritualmente y mi corazón andaba y quería las cosas malas. Corrompidos, espiritualmente muertos, pervertidos, de verdad. Y un pervertido no puede hacer nada para salvarse, no puede hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque está pervertido, perverso, desde el corazón. Si vamos a Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquí nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Aquí debemos reconocer que la gente están corrompidos. ¿Por qué? Sus pensamientos están solo en lo malo. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente hablando y hasta los pensamientos están corrompidos.
Si vamos a Tito 1:15, podemos ver esto un poquito más. Tito 1:15. Tito capítulo 1, versículo 15, nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, es decir, los muertos espiritualmente, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Su mente y conciencia corrompidos. Una persona en ese estado no puede hacer nada bueno. Están muertos espiritualmente. Y como un cadáver no puede hacer nada, un muerto espiritualmente no puede hacer nada bueno. Cero movimiento hacia las cosas de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y miramos el versículo 18. Romanos 7, 18. Aquí en Romanos 7, 18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo está reconociendo que su cuerpo físico, que en ella no mora el bien. No hay nada bueno en ella. Es decir, no puede hacer lo correcto. Así que un muerto espiritualmente hablando no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está corrompido completamente. Cuerpo, mente, conciencia, todo lo que uno es, pues se corrompió. Y no puede hacer nada para salvarse. La sexta razón por la cual un muerto espiritualmente hablando no se puede salvar, pues vamos a Romanos capítulo 5, y miramos el versículo 12 y 14. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El punto aquí es: estamos en una línea directa de muerte, sujetos a la muerte. Adán pecó y murió. Moisés murió también. ¿Por qué? Porque pecó. Mis padres, bueno, no sé si mi padre está muerto todavía, no debo decir, pero mis abuelos, ellos sí están muertos. ¿Por qué están muertos? Murieron. Estamos sujetos a la muerte. Está destinado a cada generación, cada descendencia, morir físicamente. Pero no es a morir espiritualmente. Tenemos oportunidad. El punto es, si nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos, en vano. Estamos muertos, estamos sujetos a la muerte, estamos corrompidos, estamos cautivos, controlados, esclavos del pecado. Somos hijos del diablo. Estamos bajo la maldición del pecado. Hasta nacimos en pecado. No hay escape. No podemos salvarnos a nosotros mismos.
Pues vamos a cerrar con 1 de Corintios 15, versículo 22. 1 de Corintios 15, versículo 22 dice: pero así como en Adán, nótase eso, en Adán todos mueren. Pero luego dice algo que vemos que hay oportunidad. También en Cristo todos serán vivificados. El punto es, puedes estar muertos espiritualmente, pero puedes ser vivificado. Es decir, puedes llegar a la vida. ¿Y cómo es esto? Pues no es en nosotros tratando de hacer algo, porque no podemos hacer nada. Estamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Pero sabes que Cristo, que da vida, puede hacer todo para nosotros. Él es el que puede salvarnos. Él es el que puede perdonarnos. Él es el que puede con su sangre limpiarnos completamente y darnos vida, porque Él es vida. Pues empezamos ahí en Romanos 10, donde Pablo dice que tiene una preocupación, un amor y preocupación por su pueblo. Tenemos ese mismo sentir para los que están espiritualmente muertos, que están tratando de justificarse por sus propias obras, tratando de salvarse por sí mismo. Y no lo van a lograr. ¿Y por qué lo están haciendo? Pues no entienden que un muerto no puede hacer nada. Están yendo en contra de la lógica. Pues vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que todos nuestros esfuerzos son inútiles. En vano hacemos todo para salvarnos, porque no se puede. Somos pecadores desde el inicio de nuestra vida hasta la final. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Ayúdanos todos a entender esto y hasta predicar esto a los que no te conocen, Padre, para que puedan llegar a la vida que es a través de ti y no de uno mismo. Gracias por Cristo, gracias que Él sí pagó el precio, sí derramó su sangre para lavarnos, para que podamos tener vida. Y esa vida es eterna, contigo. Y yo pido, Padre, que podemos hacerle entender a este pueblo que un muerto no puede hacer nada, pero el que vive, Cristo, el que resucitó de los muertos, Él sí puede dar vida para que ellos también puedan disfrutar de conocerte como Señor y Salvador. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.